En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Juan, donde nosotros vemos cómo el Señor sanaba a los enfermos. Juan dice que las sanidades y los milagros eran señales. Esas señales le indicaba a la gente quién era Jesús. Hablaba de la divinidad de Jesús, porque solo Jesús podía hacer los milagros que él hacía. La naturaleza misma, los vientos, la tempestad, el agua, todo le obedecía al Señor porque Él es el creador de todo cuanto es y de todo cuanto existe. Entonces Juan ve los milagros de Jesús como indicaciones o como algo que es una lección, es una muestra de la divinidad de Jesucristo. Él es Dios y que Él es el Mesías también. En el capítulo 5, verso 1 leemos: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, porque esa era la costumbre del Señor. Las fiestas que ser anuales, las fiestas importantes de Israel, el Señor iba a Jerusalén a estas fiestas. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Casi 40, solo faltaban 2 años para cumplir los 40 años. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, cuando se agita el agua, otro desciende primero. Luego Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho o camilla y anduvo. Y era día de reposo. ¿Ve usted cómo Jesús siempre toma la iniciativa y busca al necesitado? No sabemos qué es lo que pasaba a ciencia cierta, aunque no debemos de ser incrédulos. Debemos de ser creyentes y aceptar el testimonio de la Biblia, el testimonio de Juan. Según Juan, en este estanque
en este estanque había una multitud de personas enfermas. Estaban cojos, ciegos, habían también paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Si eso era una costumbre, una tradición, si la gente siempre estaba pendiente del movimiento de las aguas, eso no podía ser una superstición o una leyenda de parte de la gente de menor cultura. Probablemente, como lo dicen las escrituras, habían sanidades. Y en la mente y en el corazón de la gente, el movimiento de las aguas se lo atribuían a los ángeles. Un ángel descendía, movía las aguas, y el que entraba primero a las aguas, entonces era sanado. No tenemos nosotros por qué dudar del relato bíblico y del relato de primera mano, porque quien está hablando aquí es Juan. Juan que vivió ese tiempo. Juan que probablemente estaba acompañando a Jesús, como sucedía casi siempre, como solía ser, que los discípulos siempre acompañaban al Señor y el Señor caminaba rodeado de sus discípulos. Y el Señor llegó a este estanque, ¿verdad? Un estanque llamado Betesda, en el cual tenía 5 pórticos. Y el Señor vio que este hombre tenía 38 años de estar allí. ¡Qué perseverancia de ese hombre! Y probablemente ya se había acostumbrado, quizás, esto es una conjetura, quizás ya de tanto fracaso, de ver que no podía meterse a las aguas antes que otros. Habían otros enfermos que no padecían de la enfermedad de este y podían con facilidad entrar. Este no se podía mover. Entonces, al verlo Jesús, por eso le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque quizás ya había perdido toda esperanza, ya se había acostumbrado de estar allí y ya en realidad no esperaba de ninguna manera, a causa de tanto fracaso, no esperaba ya ser sanado. Por eso la pregunta importante del Señor: ¿quieres en verdad ser sano? El Señor apela a la voluntad y al deseo de este hombre. ¿Quieres en verdad ser sano? Podríamos parafrasear e imaginarnos que la conversación era un poquito más amplia. ¿Quieres ser sano? Veo que ya quizás no quieres ser sano a causa del tiempo que ha pasado y que tú nunca has tenido la oportunidad de meterte al estanque de primero. Hay ciertas personas que están enfermas, han orado al Señor pidiendo sanidad, pero que después pierden la fe, pierden la esperanza y ya se acostumbran a su enfermedad y la aceptan como una enfermedad crónica que ni la ciencia médica puede sanar y que seguramente ya piensa que Dios no quiere sanarlo. Es por eso que Cristo le hace la pregunta a este hombre: ¿quieres en verdad ser sano? Y la respuesta de este hombre es que le dice el hombre: Señor, dice, no hay quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo me esfuerzo por ir ahí, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí vemos la soberanía del Señor actuando. Él pudo haber ido a varios que estaban ahí. Me imagino que habían muchos enfermos de diferentes enfermedades, pero el Señor vio que éste había estado allí mucho tiempo. No sabemos, no vamos a decir que un hombre hacía 38 años que estaba enfermo y que en todos esos 38 años estaba en el estanque, pero sí vio el Señor que tenía mucho tiempo de estar enfermo. Y el Señor tomó la iniciativa y lo sanó. Esto me recuerda a mí, amados hermanos y hermanas, a aquel hombre que estaba leproso y que corrió a Jesús y hincada su rodilla le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta soberana, la respuesta de Dios que manifestaba la voluntad misericordiosa del Señor fue esta: yo quiero sanarte. Y extendió su mano y le dijo: sé sano. Y ese hombre leproso fue sanado. Aquí también vemos la manifestación de la soberanía divina. Y el Señor le dijo, sin que este hombre no sabía quién era Jesús, y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre, que no podía moverse para entrar al estanque, fue sanado y obedeció. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho o su camilla o su cama y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu cama y anda. Y entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mire, observe usted. En vez de maravillarse, ¿verdad? En vez de los judíos, en vez de maravillarse de la sanidad que hacía Jesús, porque Jesús sanó a muchos enfermos en los días de reposo. Es que el día de reposo no era para abstenerse de hacer el bien. Más bien el día de reposo era un día en que se podía manifestar la bondad, el amor y la gracia. Lo que sucede es que los judíos habían tergiversado el significado del día de reposo. Por eso el Señor les preguntaba: ¿es lícito quitar la vida o salvar la vida en el día de reposo? Él les hacía esa pregunta, porque el día de reposo, que es un día para Dios, es un día consagrado para el Señor, es un día de vida, es un día de manifestación de gracia, es un día de la manifestación del Espíritu Santo, de la bondad y de la salvación divina. Para eso había instituido Dios el día de reposo. Y qué curioso si observamos con atención este texto. Ahí dice: le dijeron al
al hombre que había sido sanado: no te es lícito llevar tu cama porque es día de reposo. Y él dijo: pues aquel que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dio la orden de que podía llevar tu cama y caminar? Seguramente este hombre iba para su casa. Seguramente lo llevaban allí a ese estanque, y seguramente tanto los que lo llevaban como el enfermo mismo anhelaba y deseaba de que el agua fuera removida. Entonces, cuando el paralítico les dijo que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía. En vez de alabar a Dios, en vez de preguntarle al ex enfermo cómo es que había sido sanado, porque una sanidad en cualquier parte es una manifestación del amor, de la gracia y del poder de Dios. Y eso es algo maravilloso, digno de preguntar, de indagar cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios sana. Pero no preguntaron eso, no les interesaba. No les interesaba si de verdad el hombre había sido sanado de una manera milagrosa. Lo que estaban interesados era en el asunto del sábado, en vez de maravillarse por la gracia del Señor. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque hacía el bien en el día religioso del reposo. Por eso lo querían matar. Ciertamente, estos se habían apartado totalmente, eran insensatos, faltos de sabiduría y llenos de toda maldad. Ciertamente Cristo hizo un diagnóstico de ellos correcto, acertado. Les dijo: vosotros sois del diablo porque me queréis matar, porque el diablo es un asesino, un homicida desde el principio. Mañana vamos a continuar analizando esta parte donde Jesús dijo: no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Lo espero mañana para que continuemos juntos estudiando este capítulo 5 del libro de Juan. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.